Tomando en cuenta que hoy tengo gripa, no puedo imaginar un mejor tema para un video que hablar de los virus. Y bueno, los virus son, en cierto nivel, las cosas más fascinantes de toda la biología. O eso, al menos en mi forma de ver, porque estos hacen borrosa la frontera entre lo que es un objeto inanimado y lo que es vida. A lo que me refiero es que la vida es algo que reconocemos de una manera muy sencilla cuando la vemos, ¿no es así? Si ves que algo nace, que algo crece, esto mismo constantemente está cambiando. A lo mejor se mueve, a lo mejor no, pero metaboliza las cosas a su alrededor y se reproduce y luego muere, dices, probablemente eso es vida. Y dentro de ese concepto podemos incluir a muchas cosas que vemos, por ejemplo, a nosotros, o bueno, se me ocurren las bacterias, o se me ocurre también, no sé, las plantas, y estoy seguro que estoy destrozando el sistema taxonómico, pero tendemos a reconocer lo que es vida cuando la vemos. Ahora bien, todos los virus solo son un montón de información genética dentro de una cápsula hecha de proteína. Y la información genética puede venir en varias formas. Puede ser, no sé, ARN, ARN, o puede ser ADN, ADN, o puede ser ARN monocatenario, que se distingue de este poniendo dos S enfrente, o puede ser ADN bicatenario, que se distingue poniendo una DS adelante. En este caso es ADN bicatenario. Y bueno, los virus pueden venir en cualquiera de estas formas. Pero la idea general es que tienen información genética y tienen una cadena de ácidos nucleicos, ya sea como ARN, mono o bicatenario, o como ADN, mono o bicatenario. Esta información está contenida dentro de un tipo de estructura proteica que se conoce como cápside y se ve más o menos así. El dibujo clásico de una cápside es algo más o menos así. Déjame ver si estoy haciendo justicia con ello. Se vería más o menos así, algo así. En su forma de icosaedro se ve algo más o menos así. Y estoy seguro que has visto un dibujo de ello. Y no todos los virus se deben de ver como esto porque hay miles de tipos de virus. Pero bueno, ahorita estamos empezando el video y entendiendo qué son los virus y todas las distintas maneras en que se pueden replicar. Y hablaremos un poco más de esto en el futuro. Aunque sospecho que probablemente cualquier tipo de replicación existe en el mundo de los virus. Pero realmente son estas cápsulas que se llaman cápsides proteicas, están hechas por un montón de proteínas juntas, muchas proteínas juntas, y bueno, adentro de ellas hay material genético que, bueno, puede ser ADN o ARN. Entonces, déjame dibujar su material genético. Y bueno, no forzosamente esa proteína debe de ser transparente, pero si lo fuera, se vería algo más o menos así. Aquí adentro tendríamos este material genético dentro de la cápside. Entonces, la pregunta ¿es esta cosa de aquí vida? ¿Tiene vida este virus? Y bueno, si te das cuenta, este virus no crece, no cambia, no metaboliza cosas. Esta cosa está sola con sus propios recursos y bueno, va a estar sentada sin hacer nada. Parecido a un libro o una mesa que solo están ahí, esto parece ser bastante inanimado. Pero justo aquí es donde empieza el debate. Porque lo que sucede es lo siguiente, y ojo, puede que me digas, hey Sal, cuando lo defines de esa manera, se ven solo como un montón de moléculas que están juntas. Eso no es vida. Pero comienza a verse como vida cuando de pronto se pone en contacto con cosas que nosotros normalmente consideramos vida. Entonces, lo que hacen los virus, el ejemplo clásico, es que un virus se va a sujetar a una célula. Y para eso, ¿qué te parece? Si dibujo aquí a un virus un poco más pequeño, lo voy a dibujar como un hexágono, algo más o menos así. Aquí está mi virus. Y bueno, lo que va a hacer es sujetarse a una célula y puede ser cualquier tipo de célula. Puede ser la célula de un animal o de una planta o de una bacteria, no lo sé, pero aquí está mi célula. Y las células generalmente son mucho más grandes que los virus.
Ahora, en el caso de las células que tienen membrana blanda, el virus de alguna manera se las ingenia para poder entrar a la célula. Y lo que pasa, esencialmente, es que se puede fusionar. No quiero complicar esto, pero a veces los virus tienen pequeñas membranas, y en un segundo hablaremos de dónde obtienen esas pequeñas membranas que rodean a la cápside, así que la voy a poner más o menos así. Y luego estas dos membranas se fusionan y por lo tanto, al fusionarse, va a dar oportunidad de que nuestro virus entre a la célula. Este es un método. Y otro método, eventualmente es muy parecido, es el método en el cual el virus convence, con base a algunos receptores proteicos en él o receptores proteicos en la célula, de que el virus no es una partícula extraña para la célula. Así que se va a ver más o menos así. Tengo aquí a mi virus, lo voy a dibujar así, y va a ser un tipo de caballo de Troya, porque la célula no quiere tener virus, por lo que el virus debe convencer de alguna manera a la célula de que necesita consumirlo, y bueno, a lo mejor la célula solamente piensa que es algo que necesita consumir, y entonces la idea es que la célula lo rodea más o menos así, va a rodear a este virus, lo voy a poner más o menos así, y eventualmente este lado se fusionará con este lado. Y podría hacer cientos de videos de cómo los virus trabajan. Es un campo de investigación muy estudiado. En este caso, el virus quedará adentro de la célula y a esto se le conoce con el nombre de endocitosis. Y ojo, la endocitosis no solamente sucede con los virus, es un mecanismo por el cual pueden entrar muchas cosas a la célula. Una vez dentro, el virus se encuentra en el citoplasma. Y bueno, también hay casos donde la célula en cuestión, por ejemplo, en el caso de las bacterias, tenemos una célula con una cubierta muy dura. Así que voy a dibujar por aquí a mi bacteria y va a ser una bacteria que tiene una cubierta muy dura. Y entonces lo que va a pasar con el virus es que ni siquiera entra a la célula. Voy a dibujar por aquí a mi virus. Ojo, esto no está a escala, solamente lo estoy dibujando de esta manera. El virus se coloca fuera de la célula e inyecta su material genético. Así que por aquí va a ingresar. Y claramente hay una gran variedad de formas por las cuales los virus entran a las células, pero esto no viene al caso. Lo más interesante es qué pasa cuando entran a las células. Y cuando entran a la célula, liberan su material genético dentro de la célula. Entonces, su material genético flotará por aquí. Y si su material genético ya está en la forma de ARN, va a pasar lo siguiente. Y me puedo imaginar, de hecho, todas las maneras posibles de trabajar de los virus en la naturaleza, pero no las hemos encontrado. Las que ya hemos encontrado realmente son muy variadas. Entonces, si tienes el ARN del virus y digamos que este de aquí es el núcleo de mi célula, lo voy a poner más o menos así, y bueno, adentro de él tenemos su ADN, así que lo voy a poner más o menos así, en su forma de cromatina, algo más o menos así. Aquí tenemos todo nuestro ADN. Este normalmente se transcribe en ARN. Normalmente la célula, si la célula está funcionando de una manera normal, hace que el ARN salga del núcleo y vaya hacia los ribosomas, así que por aquí voy a dibujar a los ribosomas y bueno, por aquí voy a dibujar a mi ARN, va a salir y después junto con el ARNT producen estas proteínas. Recuerda que el ARN codifica para varias proteínas, lo estoy poniendo más o menos así. Y bueno, todo esto lo he visto en varios videos. Estas proteínas se forman y eventualmente pueden formar distintas estructuras en la célula. Pero lo que hace un virus es apropiarse de este proceso. Secuestra a este mecanismo. Así que este ARN esencialmente irá y hará lo mismo que hacía el ARN de la célula, pero va a comenzar a codificar para sus propias proteínas. Y obviamente no va a codificar para las mismas cosas. De hecho, una de las primeras proteínas para las que codifican es una proteína que comienza a matar el ADN y el ARN de la célula, que de otra manera competirían contra él. Entonces codifica para sus propias proteínas y estas proteínas comenzarán a ser más y más cápsides.
Así que va a haber más cápsides por aquí, más cápsides por acá, otra cápside por acá, más y más cápsides. Y al mismo tiempo, este ARN se está replicando. Es decir, va a utilizar los mismos mecanismos de la célula para replicar su ARN, para replicar y replicar su ARN. Y ojo, el virus por sí solo, sin ayuda de la célula, no haría nada. Pero una vez que entra a la célula, puede usar toda la maquinaria que tiene la célula para replicarse a sí mismo. Y esto me parece sorprendente. Tan solo pensar en la bioquímica de cómo estas moléculas de ARN logran entrar de nuevo a estas cápsides, la voy a poner así, va a entrar a esta otra también. Y cuando ya hay suficientes y todos los recursos de la célula se agotaron, los virus, estos nuevos virus, que ya se replicaron a sí mismos usando todos los mecanismos de la célula, encontrarán la manera de salir de la célula. Y bueno, la forma en la que sucede esto, y no me gustaría decir la forma más común porque ni siquiera hemos descubierto todos los tipos distintos de virus que existen, pero una de las formas de las que hablamos es que una vez que hay suficiente virus, liberan proteínas, o más bien dicho, proteínas que se construyeron porque ellos no las hacen, y esencialmente causan que la célula se mate a sí misma y que su membrana se disuelva. Así que toda esta membrana se va a disolver. Esencialmente la célula se lisa. La voy a poner más o menos así. La célula se lisa, es decir, sucede lo que se conoce como lisis celular. Lisis celular. Y lisis solo significa que la membrana celular desaparece y luego todos estos amigos virus que tenemos aquí pueden salir de la célula. Ahora, anteriormente mencioné que algunos de estos amigos tienen su propia membrana. Entonces, ¿cómo estas membranas lipídicas llegan ahí? Bueno, lo que hacen otro tipo de virus es que una vez que se replicaron dentro de la célula, ellos salen sin matar a la célula. No tienen que lisarla. Y es que recuerda que todo esto de lo que he hablado son formas específicas con las cuales puede trabajar un virus. Pero, como tenemos distintos tipos de virus, estos hacen muchas combinaciones que ni siquiera te puedes imaginar, replicando y codificando sus proteínas. Y entonces, después de replicarse, se va a ver más o menos así. Ya tenemos aquí de nuevo nuestro virus. Y lo que va a hacer es brotar de la célula. Y cuando brotan de la célula, esencialmente lo que hacen, o lo puedes ver así, es empujar esta membrana celular. La van a empujar desde adentro de la membrana, algo más o menos así. Y cuando la empujan, toman un poco de membrana. Aquí tengo a mi virus y después, cuando hayan empujado lo suficiente, este virus va a salir con una pequeña parte de la membrana, algo más o menos así. Y ahora podrás imaginar por qué esto es algo útil, porque ahora tienes esta membrana que de cierta manera te hace ver como esta célula o como una parte de la célula, y entonces cuando quieres ir a infectar a otra célula como esta, no te verás necesariamente como una partícula extraña. Entonces es una forma muy útil de verse como algo que no eres. Y si no crees que esto es lo suficientemente raro, es decir, secuestrar el ADN de un organismo, bueno, espérate lo que te voy a contar. Los virus pueden cambiar el ADN de un organismo. Y uno de los ejemplos más comunes es lo que hace el virus del VIH. VIH, que es un retrovirus. Así que déjame ponerlo. Retrovirus. Y esto es increíble, porque lo que hace es que él tiene ARN. Cuando entra a la célula, déjame dibujarlo aquí. Tengo aquí a mi virus y aquí tenemos su ARN. Y voy a suponer que ya entró a la célula, así que mi célula ya está aquí. Déjame dibujarla más o menos así. Pero este virus tiene adentro de él una proteína. Y si te preguntas de dónde obtuvo esta proteína que estoy poniendo justo aquí, la respuesta es de otra célula. Usa aminoácidos de otras células y sus ribosomas, y además sus ácidos nucleicos y todo para construirse. Entonces, todas las proteínas que tienen
vienen de otra célula, pero vienen con esta proteína, la transcriptasa reversa. Y la transcriptasa reversa toma su ARN y lo pasa a ADN. Lo va a pasar a ADN. Es decir, aquí teníamos ARN y este lo vamos a pasar a ADN. Y esto es algo muy fuerte. Cuando fue descubierto esto por primera vez, la gente pensaba que siempre se iba de ADN a ARN, pero al descubrir esto se rompió el paradigma. Al codificar el ARN a ADN, como si no fuera lo suficientemente malo, este incorpora su ADN al ADN de toda la célula. Así que si este es el ADN de la célula hospedera, y por aquí voy a dibujar su núcleo, ahora también forma parte el ADN del virus. Es decir, lo que hace es interferir con el diseño del material genético de lo que está infectando. Y cuando hice el video acerca de las bacterias dije, hey, por cada bacteria humana tenemos 20 células bacterianas y estas viven con nosotros y son útiles y son parte de nosotros, y además dije que eran el 10% de nuestra masa total. Pero las bacterias no interfieren, ellas no cambian lo que somos, y estos retrovirus están cambiando nuestro diseño genético. Y a lo que me refiero es que mis genes son muy personales, definen quién soy, pero estos amigos entrarán a mi célula y cambiarán mi diseño genético. Y una vez que son parte de mi ADN, sucederá el proceso natural de pasar de ADN a ARN y luego a proteínas, pero ahora este proceso también codificará las proteínas del virus. O algunas veces el virus entrará en un estado latente y no hará nada. Otras veces, sí. Por ejemplo, se presenta algún tipo de desencadenador ambiental. Activará nuevamente la codificación de sus propias proteínas. Y entonces comenzarán a codificar para que se formen nuevos y nuevos virus. Déjame poner aquí a otro virus, por aquí a otro de ellos y por aquí a otro más, porque se van a producir muchos más directamente del organismo, del ADN de la célula. Es decir, se vuelve parte del organismo. Y es que no me puedo imaginar un modo más íntimo para volverse parte de un organismo que ser parte de su ADN. No me puedo imaginar ningún otro modo de definir un organismo que por su ADN. Y bueno, esta idea de aquí, cuando el virus se vuelve parte del ADN de un organismo, se llama provirus. Así que este de aquí es un provirus. Y si esto no te parece lo suficientemente espeluznante, escucha esto. Si esto infecta una célula de mi nariz o de mi brazo, cuando esta célula entre en mitosis, todas sus hijas serán genéticamente idénticas, por lo que tendrán el ADN viral. Y a lo mejor puedas pensar que eso estará bien y bueno, lo importante es que mis hijos no lo obtendrán. Es decir, que esto no se va a convertir en parte de mi especie. Pero no tiene que infectar solo a las células somáticas. Puede infectar también a las células germinales. Puede infectar también a las células germinales. Y recuerda, las células germinales son las que producen gametos. Gametos. En el caso de los hombres, espermatozoides, y en el caso de las mujeres, óvulos. Así que no solamente se conforma con infectar a células somáticas, también infecta a células germinales y como puedes imaginarte, una vez que infectó a una célula germinal, es decir, una vez que se volvió parte del ADN de una célula germinal, entonces pasaré ese ADN viral a mi hijo o hija y ellos se lo pasarán a sus hijos y esa idea por sí sola, al menos a mí, me parece ligeramente escalofriante. Se estima que las personas tienen cerca del 5 al 8%, y esto te va a hacer pensar acerca de lo que realmente somos los seres humanos. Se estima que del 5% al 8% del genoma humano, en algunos lugares encontré que es un 8%, en otros 5%. Todo esto es una estimación. Viene de los virus. Viene
de los virus. Y esto es impresionante, porque cuando hablé de bacterias, hablé acerca de cosas que no interferían, pero esto, con base a lo que se ve en el ADN y qué tan similar es el ADN con el de otros organismos, te das cuenta que este porcentaje viene de los virus, viene de retrovirus antiguos, los cuales se incorporaron a la línea germinal humana y después al ADN humano. Y a esto le llaman, déjame bajar un poco mi pantalla, a esto lo llaman un retrovirus endógeno. Este de aquí sería un retrovirus endógeno. Endógeno. Y lo que para mí es alucinante, por no decir que estas cosas no están muy participativas, es pensar que del 5% al 8% de nuestro ADN viene de un virus. Y esto es algo más que habla de la variación genética. Y a esto lo podemos llamar transferencia horizontal del ADN. Y como puedes imaginarte, conforme un virus va de una especie a otra, conforme va de una especie A a una especie B, déjame ponerlo así, si este virus va de una especie A a una especie B y puede mutar de alguna forma que le permita infiltrarse en las células de la especie B y tomará el ADN que ya está, es decir, el ADN que lo hace a él ser él y todo esto con él. Pero puede que cuando se empiece a formar nuevos virus tomarán ADN de la célula hospedera. Y eso está también increíble. Digamos que este es un provirus y bueno, la parte azul es la parte del virus original y bueno, esta parte de color morado es la parte del ADN del organismo y a veces cuando codifica esto se toma unas pequeñas secciones del ADN de este organismo. Entonces, a lo mejor la mayoría del ADN viral se va a quedar justo aquí. Déjame dibujar esta cápside, algo más o menos así, algo más o menos así. Se va a ver así. Y bueno, cuando se transcriba y se traduzca, o al menos cuando se traduzca o se replique este virus, va a pasar a ocupar esta cápside, pero tal vez se lleve con él parte del ADN de este organismo. Así que déjame ponerlo así. Se va a llevar parte de este ADN. De hecho, está cortando partes del ADN de un organismo y lo lleva a otro organismo. Lo toma de un miembro de una especie a otro miembro de otra especie y entonces puede moverse a través de las especies. Y aquí está la idea de que puede brincar entre las especies y para mí esto hace apreciar qué tan interconectadas están las especies. Podemos imaginar que somos nosotros mismos y solo nosotros nos podemos reproducir entre nosotros y así tener variación genética en la población, pero los virus introducen la noción de la transferencia horizontal. Esto vía la transducción, así que aquí tengo transferencia horizontal. Transferencia horizontal. Horizontal. La cual es solo la idea de que cuando se replique este virus pueda tomar un poco del ADN del organismo, del cual de cierta manera se aprovecha, e infectar con ese ADN al siguiente organismo. Entonces lo que realmente tienes es que este ADN está brincando de un organismo a otro organismo y esto de cierta manera unifica a todas las formas de vida a base del ADN. Y si todo esto no es lo suficientemente escalofriante para ti, bueno, tendrás que esperar porque de hecho la parte más terrorífica está al final. Pero bueno, podemos seguir hablando de todas las distintas clases de virus porque esto nos sirve para estar familiarizado con la parte de la terminología. Cuando un virus ataca a una bacteria, como en este caso, lo cual pasa muy seguido, y de hecho estudiamos bastante a esta clase de virus, porque los virus que pueden atacar a las bacterias pueden ser una buena alternativa a los antibióticos, esto en el caso en que la bacteria sea peor que el virus. En este caso tenemos a un virus que inyecta su ADN a esta bacteria y cuando ataca a la bacteria decimos que este virus se llama bacteriófago. Así que déjame anotarlo. Este es un virus bacteriófago. Bacteriófago.
Y recuerda que ya hablamos de ellos. Como las bacterias tienen las paredes duras, entonces estos se acercan e inyectan su ADN dentro de la bacteria. Bien, cuando un virus lisa a la célula, como aquí, en este caso estamos hablando de que tenemos un ciclo lítico. Entonces déjame ponerlo. Lítico. En este caso de aquí. Recuerda, esto es solamente terminología que es muy bueno conocer si, por ejemplo, vas a tener un examen de biología. Y cuando el virus se incorpora al ADN y permanece latente, se incorpora al ADN de un hospedero y permanece latente como por aquí, como en este caso, a esto se le conoce como un ciclo lisogénico. Lisogénico. Génico. Y un provirus tiene un ciclo lisogénico en los eucariontes, en organismos que tienen membrana celular. Normalmente, cuando la gente habla del ciclo lisogénico, está hablando de un ADN viral que permanece latente en el ADN de una bacteria. Solo para darte una idea de cómo se ve esto, voy a traer por acá abajo dos imágenes que tomé de Wikipedia. Déjame bajar la pantalla para que las veas claramente. Aquí las tengo. La primera es del CDC, es decir, de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Y esta primera foto seguramente en un inicio estaba en blanco y negro, y ahora que está a color puedes ver estos puntos verdes, y bueno, toda esta célula que tenemos aquí es un glóbulo blanco. Esta gran cosa que tenemos aquí es un glóbulo blanco, así que déjame anotarlo, lo que nos sirve para el sistema inmune. Glóbulo blanco. Así que aquí me falta un acento y lo que ves saliendo aquí de color verde, esencialmente brotando de la superficie de este glóbulo blanco, estos de aquí, estos de aquí, estos de aquí, son virus de VIH1. VIH1. Y esto nos da un sentido de la escala que realmente tienen estos virus. Y ahora que estás familiarizado con esta terminología, el VIH es un virus que infecta a los glóbulos blancos y el SIDA es el síndrome que obtienes cuando tu sistema inmune ya está debilitado. Y muchas personas sufren infecciones que personas con un sistema inmune muy fuerte, muy resistente, normalmente no sufrirían. Y esto es aterrador. A lo que me refiero es que estas cosas entraron a esta gran célula que tenemos aquí, usaron los mecanismos de la célula y con ello van a reproducir su ADN o su propio ARN y después estas cápsulas proteicas brotan de la célula, toman un poco de esta membrana celular e incluso pueden dejar algo de su ADN detrás en el ADN de la célula y entonces cambian lo que era esta célula en un inicio. Y bueno, esta otra imagen que tenemos aquí es de una serie de bacteriófagos. Todos estos son bacteriófagos, así que voy a escribir bacteriófago. ¿Los recuerdas? Y esto es lo que te mencioné antes. Esto de aquí es una bacteria y bueno, esta es su pared celular. Si te das cuenta es una pared celular muy gruesa, no es fácil de penetrar. La tenemos justo por aquí. Tenemos esta pared celular. Es resistente y bueno, lo difícil sería entrar ahí mediante, digamos, la fusión de membranas. Así que lo que pasa es que los virus se colocan en el exterior de la célula e inyectan su material genético dentro de la bacteria. Justo así. Y como puedes imaginarte, esto nos da un poco de sentido del tamaño que tienen los virus. A lo que me refiero es que todo esto es un glóbulo blanco que se ve como un gran planeta o algo así, y esto es una bacteria, y estos pequeños son los virus. Estos virus son aproximadamente un centésimo de una bacteria y si te das cuenta, estos son mucho más pequeños que el centésimo de una célula, por decirlo de alguna manera. Son difíciles de filtrar y de mantener afuera porque son partículas muy, muy pequeñas. Y si crees que estas son solamente cosas exóticas que existen para cosas como el VIH, o el ébola, o el SARS, tienes razón.
Pero también son cosas muy comunes. Como dije al inicio de este video, tengo gripa. Y tengo gripa porque algunos virus infectaron mi tejido en mi cavidad nasal y están causando que moquee mucho y estornude y mucho más. Y bueno, los virus también pueden causar varicela o también pueden causar el herpes simple. Y con todo esto lo que quiero que sepas es que están a nuestro alrededor. Casi te puedo asegurar que te entran algunos virus mientras hablas porque estos están a nuestro alrededor. Y bueno, si recuerdas, empecé este video con una pregunta enigmática que está justo aquí. ¿Son los virus vida? Cuando te los mostré por primera vez justo aquí, vimos que solo eran proteínas con una molécula de ácidos nucleicos y no hacen nada, y de esta manera para mí no se ve como vida. No se mueven, no tienen metabolismo, no comen, no se reproducen, pero de repente, si piensan en esto, en lo que le hacen a las células y cómo las usan para reproducirse, en términos de negocios es minimizar los activos. No necesitan toda la maquinaria porque pueden usar la maquinaria de otras personas para replicarse a sí mismos. Y esto lo puedes ver como la forma de vida más inteligente porque no se meten en todos los problemas que tienen otras formas de vida, lo cual seguramente va a hacer que te cuestiones qué es la vida e incluso qué somos. ¿Somos estas cosas que contienen ADN? ¿O somos tan solo mecanismos de transporte para el ADN? Y estas cosas son, digamos, lo más importante, de manera que estas infecciones virales son simplemente batallas entre distintas formas de ADN, de ARN y demás. En fin, no quiero ponerme muy filosófico, pero espero que este video te haya dado una buena idea de qué son los virus, porque en mi opinión son los pseudoorganismos más fascinantes de toda la biología.